Hola, soy Meili Mendoza y hoy te quiero enseñar cómo hacer el patrón de este chaleco. Este chaleco lo coloqué en Instagram y también en TikTok. La gente me empezó a pedir el patrón, pero no les puedo dar el patrón porque es un patrón a medida. Así que decidí hacer un video para enseñarte cómo hacer la transformación del patrón base. Lo hice completamente de jean, forrado en la misma tela y le coloqué un poquito de entretela en esta parte de aquí. Espero que te guste. Lo primero que vamos a hacer es trazar nuestro patrón base. Luego que ya está listo, vamos a colocar desde la línea de cintura hacia abajo la altura de cadera. En mi caso es de 22 centímetros, pero eso va a depender de tu tipo de cuerpo, porque este es un patrón a medida. La longitud de la pinza la vamos a alargar desde la línea de cintura hacia abajo, podemos colocar entre 12 a 15 centímetros. Ahora vamos a definir la línea de escote. En mi caso, a mí me gusta que sea un escote bastante profundo, entonces lo dejo hasta el punto de busto. Para el cruce de la botonadura marcamos 2 centímetros desde la línea del centro frente hacia el lado. Desde la línea de sisa hacia el lado marco 4.5 centímetros y desde la línea del cuello hacia el lado marco 3.5 centímetros, pero eso va a depender de tu gusto personal. Trazo así la línea del escote y también voy a aprovechar para trazar la nueva línea de la sisa. Me gusta invertir las reglas porque puedo tapar el rollito que se hace en la axila. Ahora bien, voy a trazar una línea diagonal hacia el escote para hacer una pinza de busto. En mi caso la voy a hacer de 1.5 centímetros. 0,75 centímetros de cada lado. Esta pinza va a depender de la profundidad del escote y también va a depender de cuánto busto tienes. Desde el punto de busto hacia la sisa trazo el recorte princesa. Desde el punto de busto hacia abajo marco 8 centímetros del radio de busto y a cada lado de la línea de la pinza voy a marcar 1.5 centímetros. Eso va a depender de cuánto busto tengas tú. Igual que en la línea de cintura voy a colocar 0,5 centímetros de cada lado de la línea de la pinza, igual depende de cada cuerpo. Voy a marcar unos piquetes debajo del seno para que sea más fácil la costura. Desde la línea de cintura hacia abajo marco 10 centímetros que va a ser el largo de mi chaleco. Desde la línea de centro frente hacia el lado marco 4 centímetros y 6 centímetros hacia abajo. Eso es para formar el pico del chaleco. Y trazo una línea recta. Al igual que hice con mi patrón del frente, desde la línea de cintura hacia abajo marqué la altura de cadera y en la línea inferior coloqué la cuarta parte de contorno de cadera. La pinza la alargué entre 13 a 15 centímetros. Desde la línea de cintura hacia abajo marqué el largo del chaleco, que en mi caso es de 10 centímetros. Y desde la línea de la pinza hasta la línea de sisa marqué el recorte princesa. Desde la línea de cuello hacia el lado marqué 3.5 centímetros y desde la línea de sisa hacia el cuello marqué 4.5 centímetros. Trazo la línea de sisa y desde la línea de cuello hacia abajo marco 2.5 centímetros para poder marcar el escote. Marqué unos piquetes de aplomo y ahora voy a recortar todo el patrón. En esta parte voy a trazar una línea recta para poder rectificar el patrón. Voy a aprovechar también para marcar la línea de hilo escuadrando desde la línea de cintura. Y así queda listo el patrón de este hermoso chaleco.